Ok, entonces a ver, vamos a ver este teorema. Este teorema es importante y es bueno que lo tengan en mente porque les va a ayudar mucho en los ejercicios de su tarea. Por lo general ya vimos que si tú tienes una permutación la vas a descomponer en ciclos, no hay problema. Pero por lo general lo más manejable a veces son las transposiciones, ¿no? Son ciclos de longitud 2. Entonces fíjense lo que nos dice este teorema. Dice, cada permutación que ustedes tomen con n mayor o igual que 2, claro, en el grupo simétrico mayor o igual que 2, se puede escribir como producto de transposiciones, ¿ok? ¿Qué era una transposición? Una transposición es igual a decir que es un 2 ciclo, ¿sí? O sea, ciclos de longitud 2, ¿sale? Y bueno, ¿esto por qué se sigue? Se sigue porque, por ejemplo, ustedes ya sabían que pueden descomponer con ciclos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben que pueden descomponer en ciclos. Entonces, imaginen que tienen alfa. Sí, aquí tienen, por ejemplo, alfa y lo descompusieron como beta 1, beta 2, así hasta beta t. Todos estos son ciclos de longitud mayor o igual que 2. ¿Sí? Por el teorema anterior. Y cada ciclo, beta 1, se puede descomponer como producto de transposiciones. ¿Sí? Entonces, a ver, la prueba, pues, después de hacer esa observación, pues es muy fácil, porque dicen, bueno, imagínate que tú tuvieras un ciclo así, ¿no? Un ciclo I1 hasta IT, como aparece aquí, con T mayor o igual que 2. Ajá, o sea, tiene longitud mayor o igual que 2. Entonces, ese ciclo tú lo puedes ver como esto, este producto, ¿no? Es como una pequeña observación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un ciclo de longitud T, y lo están descomponiendo como un producto de transposiciones, o sea, un producto de dos ciclos, así, cada uno es un 2 ciclo, pero ¿cuántos aparecen aquí? Aquí aparecen T-1, ¿sí? Transposiciones. ¿Ok? Entonces, ese teorema se sigue de esta forma. Sí, este teorema es muy importante y lo van a usar bastante. ¿Le ponemos nombre? ¿Les parece si le ponemos nombre? ¿Cómo le quieren llamar? Vamos a ponerle nombre. ¿Teorema qué? Si quieren en el chat o enciendan su micrófono, algo que... Que se llame el teorema Bativaca. Ok, Bativaca. Ese personaje no lo conocía hasta que lo describieron ahí en el tablón. Qué padre. Bueno, ok. Entonces por el teorema Bativaca se puede descomponer cualquier permutación como producto de transposiciones. ¿Ok? Y bueno, la observación que les hice pues es esa, ¿no? Que si tienen un ciclo de longitud mayor o igual que 2, se descompone como producto de T-1 transposiciones. ¿Sale? Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver el ejemplo que nos aparece acá. Nos dice, consideremos esta permutación, ¿sale? Ok, ya la descompuse como producto de ciclos ajenos, pero yo lo quiero descomponer como producto de transposiciones. Pues, ¿qué tengo que hacer? Descompón a cada ciclo como producto de transposiciones y después pegas todas la forma, ¿no? Toda la forma de las dos factorizaciones de los ciclos aquí, ¿no? Aquí son dos porque tenemos dos ciclos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos dice es que si tú tienes el ciclo 1, 4, 7, 2, lo tienes que descomponer como producto de transposiciones. Ok. Ahora, fíjense, vamos a empezar del lado derecho. Digo, el 1, bajo esta función, tiene que ir al 4, ¿sí? Entonces ahora, cuando yo aplique 4 al lado derecho, o sea, 4 cuando lo aplique aquí, la primera función me lo envía el 1. Entonces yo tengo que hacer que el 4 vaya al 7. ¿Cómo le hago? Pues que el 1 vaya al 7.
porque así cuando leo de derecha a izquierda, pasaría que el 4 iría al 1, y luego el 1 iría al 7. Entonces al final el 4 habrá ido al 7. ¿Ok? Entonces bueno, hago eso y después ¿qué me falta? Ah, bueno, pues ahora el 7. El 7 va a ir al 1, entonces el 1 tiene que ir al 2, ¿sí? Para que al final el 7 haya ido al 2. Entonces pongo esto. Y al final más tengo que checar que en efecto el 2 va al 1, ¿no? Entonces, cuando yo voy leyendo de derecha a izquierda, pues el 2 aparece hasta el último factor, bueno, el primer factor de izquierda a derecha, y el 2 va al 1, ¿no? Entonces así se cierra. Ok, entonces la forma de descomponer un ciclo, lo que deben hacer es como acomodar el ciclo en transposiciones pequeñas, pero, por ejemplo, si aquí tienen 1, 4, es la primera que aparece aquí. Ajá. Si van a ser 4, 7, van a ser el 1 con el 7, el segundo factor. Y después el 2, entonces el 1 con el 2. ¿Sí? Entonces, ya que hicieron todo eso, como funciones, este ciclo es el mismo que este producto de transposiciones. ¿Ok? Y luego hacen lo mismo con el siguiente ciclo. El siguiente ciclo pues es este. ¿Y qué hacen? Ah, bueno, hacen 3, 5 es mi primer factor, luego 3, 8, luego 3, 6, 3, 9 y 3, 10. ¿Sí? Los acomodan de derecha a izquierda conforme vayan apareciendo de izquierda a derecha los números. ¿Sí? Y todos van acompañando al primero del ciclo. ¿Ok? Parece trabalenguas, ¿no? O sea, más o menos, bueno, viéndolo al revés, por ejemplo, si vemos primero el producto de transposiciones, podemos tener el ciclo, ¿no? Buena pregunta. ¿Producto de transposiciones será un ciclo siempre? Siento que sí, ¿no? Porque pues viene de ahí, ¿o no? No sé. Mira, fíjate, ahorita vamos en un sentido, ¿no? O sea, vamos de ciclos. Si tienes un ciclo yo lo descompongo en transposiciones. Pero en general, si ustedes tienen transposiciones, es difícil que les dé un ciclo. Por ejemplo, imaginen que... Bueno, es buena pregunta, lo voy a poner en otra hojita. A ver. Entonces, a ver, imaginen que... o sea, la pregunta es, ¿producto de transposiciones será un ciclo siempre? Ajá. Y a ver, por ejemplo, imaginen que estamos en S4. Ajá. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar lo siguiente. Podríamos considerar la permutación que sea alfa igual a 1, 2, 3, 4. ¿Sale? O sea, lo que hace es como un switch entre 1 y 2 y hace un switch entre 3 y 4. Ahora, este no es un ciclo, ¿sí? O sea, no tiene forma de ciclo. ¿Por qué? Porque recordemos cómo era un ciclo. Un ciclo tendría que verse, o sea, alfa tendría que verse como de esta forma. I1, I2, así hasta IT. Donde tenemos esta iteración al momento de evaluar. ¿Sí? Y todo lo demás queda fijo. ¿Sale? Sí, entonces, por ejemplo, esta función no es un ciclo. ¿Sí queda claro? ¿Quién me pregunta? Yo, entonces, o sea, la función como tal no es un ciclo, pero sí tiene ciclos adentro, ¿no? Como el 1 y Exacto, 2, sí, sí, 4. Ok. exacto, justo lo que dice su compañero. O sea, si yo tengo un ciclo, como les comenté aquí, ¿no? Vimos que si tienes ciclos, tú puedes descomponer los ciclos en transposiciones. Entonces, por eso nos sale la factorización en transposiciones, porque primero teníamos la factorización en ciclos.
Y es lo que aparece aquí en este ejemplo, ¿no? Es muy, es justo lo que nos describe este ejemplo. Nos dice, bueno, descompone cada ciclo como transposiciones, cada uno como transposiciones. Y al final lo que tienes que hacer es pegarlas. Y esa sería tu factorización en transposiciones. ¿Sale? Pero al revés, que empiecen con transposiciones y quieran construir los ciclos, ahí sí va a depender mucho de la función. O sea, no siempre, no de manera general, van a poder ir como que en el sentido inverso. ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Perfecto. Muy bien. Ok, a ver. Ok. Bueno, a ver, ya vimos que si tienes, por ejemplo, alfa y beta, yo te puedo decir si son, si tienen la misma estructura cíclica, ¿no? Podrían o no tener la misma estructura cíclica. Sí, va a depender mucho de ellas y todo, pero lo que yo quiero analizar ahora son, bueno, imagina que tú ya tienes alfa fijo o beta fijo. Yo quiero saber qué pasa con permutaciones que sean de esta forma, ¿sí? O sea, alfa, beta, alfa inverso, ¿sí? Entonces yo quiero saber qué les pasa a esas en particular. Bueno, esta proposición que aparece aquí, la 1.21, pues nos dice, imagínate que tú tienes un T-ciclo. Bueno, si tú consideraras elementos como los que te puse aquí arribita, estos, ¿sí? Entonces, realmente esos elementos que vamos a llamar conjugados van a tener la misma estructura cíclica, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un T-ciclo y consideran una evaluación como está aquí a la izquierda, realmente sigue siendo un T-ciclo, pero hay una regla mucho mejor porque te dice, bueno, va a ser un ciclo, un T-ciclo, pero es fácil de calcular. Lo único que tienes que hacer es evaluar cada elemento, evaluarlo en alfa. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver que si ustedes tienen un T-ciclo, así, entonces si ustedes hacen este cálculo con cualquier alfa, el que ustedes quieran, entonces les da el ciclo, pero como evaluado en el alfa. ¿Sí? Muy bien.